¿Te has planteado cuál puede ser la solución? ¿A quién es el autor, el titular de los derechos de autor cuando utilizamos una inteligencia artificial generativa, como ahora yo que he utilizado OpenAI, es decir, ChatGPT, con la opción de DALL-E para crear 4 imágenes? ¿Te has planteado quién puede llegar a ser el autor y qué 3 opciones se están barajando a nivel legal para que sea el titular de los derechos de autor? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo y sobre todo, ¿qué va a pasar con el futuro de la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con todo lo que se esté generando, esta IA generativa? ¿Quién va a ser el titular? Y sobre todo, ¿cuándo se protegerá o no este tipo de obras? Vamos a verlo en este vídeo. Bueno, vamos a hablar de cuáles pueden ser los 3 posibles titulares de una obra creada con inteligencia artificial. Como puedes ver aquí en la pantalla, he utilizado el ChatGPT con la opción, el plugin de DALL-E, y le he dicho crea un robot pensando con una librería detrás. Estas imágenes que podemos ver aquí, ¿quién sería el autor? ¿Soy yo? Porque he decidido lo que quería crear y le he dado las instrucciones. ¿Es la empresa OpenAI, ¿vale? Por ser la titular de ChatGPT, que es el software. ¿O el propio software tiene derechos de autor, ¿vale? Es importante que pensemos, valoremos cuáles pueden ser las diferentes soluciones, porque va a ser el principal conflicto en temas de derecho de autor en los próximos años, ¿vale? En la Unión Europea ahora se está trabajando en sacar una regulación para que cada país pueda regular qué sucede con la propiedad intelectual, los derechos de autor, pero tenemos que valorar estas 3 posibilidades. Yo al final del vídeo, y si me estás viendo en otros vídeos sobre derecho de autor, sobre el tema de la inteligencia artificial, te vas a dar cuenta de que más o menos tengo una idea clara de lo que va a suceder y cómo va a ser el final de todo este conflicto, ¿vale? O de toda esta polémica o dilema. En primer lugar, la posibilidad de que el autor sea la persona que utiliza la herramienta. Es lo que ahora mismo las leyes contemplan. Es decir, en otro momento te he hablado de que si yo utilizaba un boli, o si yo utilizaba un pincel, o utilizo cualquier otra herramienta que me permita crear, pues por ejemplo, una obra plástica, o escribir un libro, pues el autor será la persona, ¿vale? Las leyes lo que dicen es que el autor tiene que ser una persona humana, ¿vale? Luego en el sector de las patentes o de las marcas es cierto que el titular podría llegar a ser una persona jurídica, pero se entiende que hay una persona detrás de todas las creatividades. Y estamos llegando a un punto en la sociedad, en la vida, en el cual la tecnología nos permite que quien hay detrás de una creación no sea una persona. Entonces, en estos momentos, si entendemos lo que la ley dice, será que el autor es la persona que hay detrás, la persona que está utilizando la herramienta muy tecnológica, pero que la está creando, que la está utilizando, que le está dando las instrucciones y está modificando, ¿vale? Todas esas características que van a dar como resultado la obra. Cuidado, luego ya entraremos a valorar, como he dicho en otros momentos, cuándo hay derecho de autor, porque si la obra no es original, esta obra, por ejemplo, o estas creaciones, por ejemplo, están utilizando otras muchas obras que están en dominio público o están utilizando muchas otras de referencia. Entonces, a nivel creativo, habría que valorar si hay originalidad, si es original esta obra o es algo tan simple que es tan fácil de describir que es lo primero que se ha venido a la cabeza a cualquier autor en el momento que le he dicho, pues un robot pensando delante de una librería, ¿vale? Es un ejemplo. Aquí habría que valorar si hay originalidad, obra original, por lo tanto se puede proteger por derecho de autor o no. Entonces, vamos a suponer que yo ahora pudiera ser el autor. Esta es una de las opciones que seguramente muchos países iba a ser lo más normal encontrarse. Hasta ahora siempre quien utiliza la herramienta es el autor, quien utiliza el soporte, el bolígrafo, el programa, Photoshop, cualquier programa de edición, es la persona. Entonces es quien tendrá los derechos de autor. Ahora, las leyes nos permiten que los derechos patrimoniales puedan ser cedidos. Y esto es muy importante porque si estamos hablando sobre que podemos ceder los derechos de explotación de una obra, quiere decir que vamos a encontrarnos casos en los cuales la empresa que provee el software sea titular. ¿Por qué? Porque imagínate que ChatGPT de repente cambia todas sus políticas y te dice que cualquier obra que tú crees, ¿vale? Vas a ser tú el autor moral, es decir, vas a tener los derechos morales, vas a ser la persona que se identifique como el creador, cuidado, pero que vas a compartir coautoría con la herramienta, con la empresa que ha creado la herramienta. Es decir, Pablo Maza sería el autor de estas imágenes, pero de cara a la explotación económica, de cara a vender las obras, a convertirlas en NFTs o a convertirlas en obras que se puedan ilustrar, en cualquier otro soporte o cualquier venta, me explico, cualquier regalía que generemos, cualquier ingreso, sería compartido con ChatGPT, ¿vale? O con OpenAI. Imagínate, podríamos incluso llegar a ver unas políticas en las cuales pues se pacte. Es decir, por ejemplo, en YouTube, en cualquier plataforma donde se te paga por publicidad, en YouTube, por ejemplo, el 55% pertenece al creador de contenido. Es decir, por cada euro que paga o por cada dólar, la plataforma se queda un porcentaje. Esto puede llegar a pasar y para mí
es lo que va a suceder, que es que gracias a que las leyes permiten negociar los derechos patrimoniales, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte económica de una obra, es lo que va a permitir que las empresas pongan sus políticas. Esto puede ser, es decir, no hay programas que a lo mejor tenemos que pagar por una licencia para que nos permitan utilizarlo, nosotros pagamos y luego el programa no nos reclama nada. Pues imagínate que llegáramos a un punto en el que las plataformas te dicen, oye, mi licencia es gratuita, no pagues, es decir, puedes utilizar mi programa gratuitamente. Ahora, si lo que creas lo explotas económicamente, tienes que pagar porque tenemos esa coautoría, ¿vale? Y como nos permite en el mundo del derecho de autor, de la propiedad intelectual, negociarlo, podrá ser válido, es decir, en el momento que tú utilices la plataforma estarás aceptando esas políticas de uso, ¿vale? De hecho, ya lo hacemos en todas las plataformas y ahí es donde se generará esa coautoría, ¿vale? A lo mejor los derechos morales se tendrá que aclarar y espero que aquí la normativa lo termine dejando claro en las nuevas leyes que se van a crear, porque los gobiernos ya están llegando tarde a todo esto, se tendrá que dejar claro que los derechos morales pueden pertenecer a uno o empezaremos a pensar o atribuir derecho moral a la empresa, a la máquina, etcétera, ¿vale? Pero llegaremos a ese punto de coautoría o de que, por ejemplo, podamos llegar a hablar incluso de que la empresa que provee el software es la titular, ¿vale? Imagínate que a mí me dijeran que, oye, todo lo que crees, pues la titularidad de la obra va a ser la autoría, por ejemplo, para la empresa que lo ha creado. Y yo simplemente pues he sido un coautor o he sido alguien que ha ayudado, o que el derecho moral, que a día de hoy no puede ser para una máquina, sino para una persona, le pertenezca a otra persona, que es a lo mejor el creador o el fundador de la empresa, ¿vale? ¿Podríamos llegar a encontrarnos esta ley? A mí me parece extraño, ¿vale? Entonces, si te he dicho en primer lugar, recapitulando, que el autor podía ser la persona que utiliza la herramienta, es decir, que podría ser yo, en este caso de imágenes. En segundo lugar, que podríamos encontrarnos una coautoría, ¿vale? Que fuera, pues, quien utiliza la herramienta más el titular de la herramienta, OpenAI, en este caso si es ChatGPT. Y luego podríamos encontrarnos, o se está planteando, una posibilidad de que sea la propia herramienta quien tenga los derechos de autor, ¿vale? Y si has visto otros vídeos del canal, sabrás que te he hablado, pues o te he puesto los ejemplos, pues cuando en otros países, pues hay quien tiene a lo mejor una mascota muy bien enseñada, pues ya sea un perro, un gato, o incluso hemos visto a veces, o yo al menos he visto, elefantes llegar a pintar un cuadro, ¿vale? Pues es como si planteáramos la idea o la solución de que ese animal, ese ente, que no es ni el humano ni la empresa, pueda tener derechos. Entonces, para mí, este es el tercer escenario más difícil de conseguir, muy complejo, no creo que por el momento lo vayamos a ver, pero podría, y seguramente se está discutiendo si realmente la herramienta va a llegar a crear un tercer tipo de derechos, o de cierta manera va a tener derechos, ¿vale? Y quien posea la herramienta, imagínate, tú llegas a comprar, o una empresa el día de mañana adquiere la propiedad de ChatGPT, está adquiriendo todas las obras que se han hecho con ChatGPT, ¿vale? Yo creo que por ahí va el enfoque, de si yo adquiero tal empresa o tal herramienta, pueda llegar a ser el titular de todo lo que esa herramienta ha creado. Pero para eso tendríamos que atribuirle las creaciones a la herramienta. Fíjate, no se las atribuiríamos ni a la persona que utiliza la herramienta, ni a la empresa fundadora o creadora o desarrollador de la herramienta, ¿vale? Entonces, este tercer escenario de que, como si, es que me acuerdo muchísimo de la película del hombre bicentenario, porque es, y seguramente que en otros países tenga otro nombre, pero en España al menos se llamaba el hombre bicentenario. Entonces, para mí es hablar de esa entidad, de una máquina va a llegar a tener esa personalidad, como si fuera un reconocimiento de que puede llegar a tener los mismos derechos que una persona, que un ser humano. Vamos a llegar a este planteamiento y seguramente, pues espero poder verlo antes que pronto, me explico. Pero sí que ahora mismo es ese tercer escenario un poco difícil. Entonces, vamos a ser claros. De los tres escenarios, que sea la persona que utiliza la herramienta, el titular, que pueda ser la empresa fundadora o que pueda ser la herramienta como si fuera un ente propio, yo me quedo con las dos primeras, ¿vale? Ahora mismo las leyes, lo fácil está siendo, y hasta ahora lo que se ha atribuido es, tú tomabas una fotografía y la fotografía era artística. ¿Quién era el autor de esa fotografía si había derechos de autor, ¿vale? Sí, cuidado, no, hay que diferenciar de mera fotografía de fotografías que tienen derecho de autor. ¿Quién era el autor? Pues no era la empresa Canon o Nikon o cualquier otra empresa, o Sony, cualquier empresa que haya creado la cámara, sino que era la persona que ha tomado la fotografía, que ha utilizado la herramienta, ¿vale? Sería yo. Pero en los derechos de autor y en la propiedad intelectual, lo que se pacte, las políticas, lo que las partes lleguen a tomar en consideración o decidir en un contrato es muy importante. Y con esto que estoy diciendo, quiero que si estás viendo este vídeo y te dedicas profesionalmente a desarrollar software, te dedicas profesionalmente al mundo de la inteligencia artificial, estoy muy seguro de que las empresas van a marcar el antes y el después, que la ley va a dejar esto muy ambiguo para ver, o lo va a dejar tan abierto que van a ser las empresas las que creen tendencias. Y con esto
no me lo estoy inventando. Es decir, con esto quiero decirte que ya hemos visto casos en los cuales son las empresas las que explican o las que llegan a crear tendencias de aplicación de leyes. ¿Por qué? Amazon tiene sus propias políticas de copyright, de propiedad intelectual, y te explican cómo ellos en la realidad, en la práctica, van a aplicar las leyes, ¿vale? Porque al final sí, la teoría está muy bien cuando la crea un legislador, cuando se crea la ley y la leemos y decimos, oye, esto pone la ley, ya. Pero luego en la vida real, en los hechos, hay que tener claro cómo se va a aplicar eso. Entonces, yo creo que ahí vamos a ver cómo las empresas, muy bien asesoradas, con profesionales, con abogados, expertos en propiedad intelectual, van a terminar desarrollando esos contratos. Y que al final, tanto la persona que utilice la herramienta como el titular de la herramienta tengan claro qué le va a pertenecer a cada uno. Este es el enfoque que yo le veo. No sé si tú le ves otro, déjamelo en los comentarios. Me gustaría saber que realmente los vídeos que vamos a crear sobre este contenido, sobre propiedad intelectual, derecho de autor y sobre todo de inteligencia artificial, que lleguemos a crear esa conversación, que compartamos ese conocimiento y, por supuesto, que sirva para interpretar. Porque el día de mañana los contratos se crearán, pero todavía hará falta más de expertos para la interpretación de un contrato, porque hoy en día en los juzgados, en los tribunales, hay mucha discusión sobre cómo se debe interpretar una cláusula o un contrato, o cómo se debe interpretar la realidad de los hechos para luego aplicar todo eso. Lo sé, es complejo, los profesionales nos estamos dedicando a estudiar muchísimo, a seguir muy de cerca todos los cambios que va a haber en tema de normativa, y por supuesto, mientras, en cuestión de segundos, en cuestión de clics, somos capaces de, yo, que ahora mismo que no tenía ni intención de crear una imagen ni nada, es decir, le das unas instrucciones y de repente creas esto. ¿Esto es arte? Lo dejo en tu opinión, es muy subjetivo, si es arte o no. Para mí, no creo que yo haya tenido un esfuerzo suficiente como para tener ningún derecho sobre esta imagen, pero ya sabemos lo que dicen las leyes, hay discusión, hay para rato. Te veo en otros vídeos, yo soy Pablo Maza, abogado especializado en propiedad intelectual. Espero te haya resultado útil, que me lo dejes en los comentarios y sobre todo, si crees que le puede ayudar a alguien este vídeo, que se lo compartas, que te suscribas al canal para seguir aprendiendo más sobre propiedad intelectual. Nos vemos en el siguiente vídeo.